Hola, Hola, bienvenidos a otro episodio de Ruleteando Podcast. Yo soy Sofía Moreno. Y yo, Isabela Moreno. Y bueno, el día de hoy les traemos un super episodio, nosotras que somos novelerísimas. Y hoy vamos a hablar de este fenómeno de Colombia, que se llama La Reina del Flow. Exactamente, esta novela que realmente fue emitida por Netflix, ¿verdad? Ujú, Creo que fue el sí. único lugar que lo tiene. Sí. Y bueno, un resumen, es una novela enfocada como en la música, El en el reggaetón. reggaetón específicamente. Ujú. Trata temas de venganza, de lo mismo, De desamor, amor engaños, y cosas de las cosas que pasan en Colombia violencia. como... La violencia. Ajá, exacto, la violencia de las comunas, drogas, Ajá. Ujú. sicariatos, ¿qué más era lo de Manín? Sí, sí. Secuestros, todos esos temas complicados Extorsión. que antes sucedían en Colombia y bueno, gracias a Dios pues ya ha bajado, pero más que todo es como el enfoque y el drama sobre Ujú. todo de esta novela, ¿verdad? De esta novela, si no me equivoco ahorita tiene 3 Va temporadas. para la tercera temporada. Ujú. Ujú, exacto, ya son 3 temporadas. Y bueno, yo personalmente no he visto la 2 ni la 3. Empecé a ver la 2 y sinceramente no me No, gustó. por Pero creo que dos. la primera tiene, ¿cuántos episodios? 81. Ve, exacto. Entonces en la Tiene primera... capítulos como normales de novela, Ajá. digamos, por ¿De ahí. cuántos minutos? No de 45. Ujú. Entonces, alrededor lo que ustedes van a encontrar en la primera temporada son 80 y resto de capítulos Ujú, con una duración 81. de 40 y resto minutos. Entonces, bueno, si ustedes son amantes de los dramas, las venganzas, porque es que les juro que es... Y yo sé Sí, que hay mucha gente al principio, cuando salió La Reina del Flor, que no le tenía fe, es que el que se veía medio nombrecito paquetona. suena No, como no, y raro. uno aquí en Costa Rica lo conecta con aquella vara que daban en Canal 11. Flow, Y- Flow, Flow, de la reina no del sé, reggaetón o algo así. ¿No te no acuerdas de sé, ese no me programa? acuerdo. Sí, que las mujeres iban a participar, que les ponían reggaetón y es que no Mm, recuerdo el nombre, pero, ajá, pero como que bailaban y ajá, hacía presentaciones. como O un sea, concurso. como un concurso, Ujú. sí, sí, tengo como la imagen mental, pero ni Ay, idea. y yo Era creo que como el naranja. sonidito era Flow, 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 algo así. Bueno, yo personalmente lo asocié con eso, digamos, cuando escuché el título de O la sea, novela. siento que el nombre no ayuda Ujú, mucho, ujú. pero si uno lee de qué trata, pues sí, 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 le llama la atención. Y llama la creo que atención. con solo ver el primer capítulo, bueno, a Sí, mí me atrapó, sí, 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 sinceramente. La trama, y como en todo, en las series, en las pelis, y los primeros minutos son el enganche. sí. Si uno lo siente muy flojo, no. Pero creo que el primero es muy, o sea, te llama la atención y ves que las actuaciones no son tan paquetonas y pues de ahí se engancha uno. Pero bueno, eso es todo lo que van a encontrar en la Reina del Flow. Hoy vamos a hablar de este fenómeno y bueno, de nuestra opinión, claramente vivimos la primera temporada absolutamente completa. A Sí, mí desde lo personal me apasionó demasiado. Soy amante del reggaetón, debo confesarlo. La seguro verdad, no. o sea, el reggaetón debería tatuármelo. Entonces creo que la novela obviamente me llegó un montón, pero a pesar de que la novela tiene varas musicales, digamos, que habla de carreras de personas que quieren surgir en este ritmo, se desarrolla como una novela normal, con drama, Ujú, ujú. con un Lo mezcla bien. antagonista, que en Ujú, este caso es hombre. Eso también es interesante porque muchas veces en las novelas comunes la villana es una mujer. ujú. En Y este caso, también en este caso, la protagonista es una mujer que quiere venganza y en ujú, otras, no sé, como que no es la principal. Sí hay ajá, una que quiere venganza, pero no es la principal. ujú, exacto. La Entonces, principal siempre es buena, es a la que le dulce. hacen las cosas como la víctima, Ajá, digamos. ajá, exacto. Eso es lo interesante. Y esa fuerza
esa garra que te transmite el personaje. Y bueno, yo creo que podemos empezar hablando de los personajes. ¿Con cuáles personajes nos identificamos más? ¿Cuál te pareció innecesario? ¿Cuál te pareció más débil? ¿Cuál fue todo, verdad? Pero todo sobre los personajes. Voy a empezar yo. A mí me gustó mucho el personaje de la principal, que es Jamie Montoya. Me gustó mucho el personaje cuando era joven, que era obviamente otra actriz. Ujú. Y fue muy bonito, pero como que hay un choque de personalidades. Porque siento que cuando se ve cuando era en la juventud, era muy tímida, era muy, como muy Dima, es que, reprimida. sí, Pero pero cuando la mae ya está en actriz grande, yo veo que tiene demasiada fuerza. ¿Me entiendes? Tal vez si le hubieran puesto un toque menos reprimidona a la carajilla, la de joven, pero un poco, digamos, hubiera hecho también match. Eso fue como lo que, ¿verdad? Pero obviamente ya uno se mete en el personaje de ya adulta, que es donde se desarrolla toda la novela, porque obviamente sí. al principio inicia cuando ella está joven para que uno Ujú. entienda qué fue lo que pasó. Sí. Y ya después de la mayor parte de la novela se desarrolla ya grande y ya es Jamie Montoya. Y la actriz me gusta que tiene mucha fuerza, carácter y los colerones. Y a mí sinceramente me transmitió mucho, o sea, me hizo sentir que muchas veces, eso ya no pasa en el entretenimiento, en las películas. Creo que en las películas viejas por eso uno lloraba tanto, o por eso Ujú. uno se metía tanto, porque el personaje te transmitía, te conectabas, te metías en la vara, como dicen. Y creo que a mí me pasó eso con el personaje de ella. Yo sentía que era como yo la que estaba pasando por todo el montón de cosas. Entonces me gustó mucho. Obviamente Charlie Flow, Mm, wow, me encanta ese hombre, me encanta. Entonces creo que ese villano fue espectacular, digamos. Creo que fue un buen villano. Em, Personajes innecesarios, Pite, Vanessa, todo ese drama, no, o sea, Ruco, o sea, son innecesariesísimos. Creo que obviamente Cata y Juancho son importantes como en los principales. principales. Ujú. Ligia, Manín me encantó ese hombre, lo veo demasiado guapo y además como ese temperamento y esa personalidad del personaje que era muy déspota, muy directo, no le importaba decirle nenita a Charlie que andaba en sus shows de bailarina, o sea, Ujú. me parecía incluso como divertido cuando él hablaba en serio, entonces a veces esa es la versatilidad de los personajes, que te parezca que el maestro está diciendo algo serio, pero que te llegue a hacer sentir que lo hace, es como un chiste, digamos, irónico. Ujú. Y pues bueno, creo que esos son como los personajes principales. Como les digo, me identifiqué mucho con Jamie Montoya. Obviamente uno cuando ve la novela y ve lo heavy de las cosas que le hace Charlie a Jamie, pues es otro nivel, pero uno se identifica como desde el rencor Ujú. hacia un hombre que lo lastimó Sí. algo, que lo engañó, que te Ujú. dijo te quiero, te amo y luego te dio vuelta. O sea, Ujú. diferentes experiencias que las mujeres hemos sufrido, engaños y mentiras por un hombre, ¿verdad? Entonces uno se siente como identificado. Sí, que es fácil de identificar. Ujú, ujú. De generar como esa empatía con el personaje. Y creo que Rizzo me parece inútil. O sea, son personajes que no sé, pero obviamente todos para mí están bien, digamos, porque al final yo siento que ellos quisieron meterle algo como de juventud. Por eso Ujú. hicieron el Ujú. segmento del hijo de Jamie, ¿cómo se De llama? Eric y Ajá, todo ese de grupito juvenil. Irma y Irma Pite, y Vanessa. Vane. Ujú. Ujú, para que la novela no se concentrara solo en viejones o grandes, sino que hubiera como algo más fresquito ahí. Entonces creo que sí, los personajes me parecen bien, no, no hay alguno que uno diga como del todo no, todos fueron importantes, parte de, y pues sí, los personajes ok para mí, para vos, ¿qué tal? Bueno, para mí, en el caso de Jamie Montoya, igual siento que la Mae es muy buena actriz. Esa actriz se llama Carolina Ramírez. Ujú, es cierto. Y siento que, como decís, lo hace uno como conectar, digamos, con una mujer que le hicieron un mal y que la Mae quiere cobrar y Ujú, que a veces eso pues está mal, digamos, en la sociedad. Como, ay, no, como
¿Cómo vas a pensar Perdonar. eso? Ajá, vos tenés que perdonar, tenés que dejarlo ir y así. Entonces siento que uno se puede identificar fácil con ella. Eh, con respecto al Charlie Flow, aunque sea muy guapo y todo, yo no lo soporto, la verdad. O sea, con solo la personalidad tan maldito que es. Pero creo que eso está bueno porque entonces quiere decir que el Mae es un buen personaje que Ujú. hace, son esos villanos que de verdad te provocan que los detestas, Sí, digamos. sí, sí, exactamente. Entonces, yo siento que él me debería hacer, seguir haciendo esos papeles. Porque, por ejemplo, en la serie esta que sacó hace poco, Medusa, no lo sentí así como gran cosa. Entonces, no sé, tal vez, pienso yo, al mae se le da mejor ser villano que ser Ujú. una persona Bueno, normal. bueno, Ujú. ajá, sí, en otras. Bueno, y bueno, no he visto más de él, entonces esa es mi Y la de referencia. Pedrinchi, que era Pedrinchi en Pedro los No, esa Famosos. no he visto, Ujú. la verdad. No, ¿para qué? Luego, ok, después, bueno, un Juancho. Siento que todo bien. Obviamente la segunda temporada, pues, lo Ujú. cagaron. Pero siento que la primera estuvo bastante bien. Similar a como cuando él era Guapo, joven, guapo. De digamos. joven era guapísimo. Y sí, digamos, Ligia, Ujú. no, como que no aporta mucho, pero bueno, es parte de la mamá del Mae. Y Manin igual, un buen villano, solo que ahora que la volví a ver otra vez, siento como que se fue muy rápido. O sea, como que fue, o sea, sí costó porque obviamente durante la novela se ve que les cuesta agarrarlo, pero siento que se fue como muy pronto en la novela. Y bueno, eso. Después, bueno, Pete y Vane y eso, pues siento que no está mal el tema porque al final la Mae, digamos, ella como que representa la depresión porque la Mae siempre anda toda depresiva y Ujú. más heavy a comparación de Eric porque la Mae se empezó a drogar y luego a Ah, bueno, tomar sí, y... esos fueron temas buenos que tocó. Pero Ujú. digamos, siento que tal vez fue como muy extenso, digamos, o sea, todos estamos viendo a Jamie y Ujú. qué era lo que iba a hacer Jamie. Entonces siento que no está mal, pero hubiera sido menos tiempo en pantalla, digamos, para mí. Ujú. Después, bueno, Eric, todo ese tema de que Charlie era todo malo con él y así, que se enamoró de Irma y todo bien. O sea, yo siento que todavía Eric y Irma fue como más moderado. O sea, fue como Ujú. más poquito, pero no tanto. Ujú. Cambio, todo lo de Vanessa fue muy Ujú. extenso. Bueno, eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, la Cata, ay, no la soporto. Bueno, la Cata siento que, o sea, como que no Ay, no, y aporta que mucho. representa, para mí, Cata es un personaje que representa ¿Qué? las mujeres tóxicas de hoy en día, Ujú, que buscan salirse con la suya, retener a un mae de cualquier manera, estar ujú, con alguien que insistís en ujú. que sabes que no te quiere, te engañás, vivís una fantasía. Y bueno, ni hablar lo maldita que fue con los hermanos del mae. Sí, eso estuvo, eso fue lo más heavy de ellos. Ujú. Pero sí, sí, la verdad es que la Cata que va es muy insistente y pues y se nota que, no sé, que al final ella nunca respetó a Juancho y de ahí, en mi punto de vista eso para mí no es querer, la madre pues, pasó por encima, hizo lo que la mamá le dijo que hiciera, la madre no tuvo decisión propia y bueno, le pasó lo que le pasó, tuvo al chamaco y ya ni modo. Pero bueno, eso con el tema de los personajes. Y ahora que hablabas vos como de las situaciones, ¿qué temas fueron como más, que más te llegaron de toda la novela en general? Digamos, ahora que mencionaste lo de Vanessa, que representaba la depresión por las drogas y todo eso, en general, de toda la novela, ¿cuáles fueron los diferentes temas que vos notaste y que te hicieron algo? Digamos, reflexión, o que te impactaron, o que conectaste. Bueno, creo que uno de los que me impactó cuando la vi la primera vez fue que, o sea, como que
yo imaginaba que, o sea, que el tema del lavado, digamos, de cómo Charlie lavaba plata con la vara de Manín y los conciertos de él. O sea, yo pensaba como que, no sé, que él le daba la plata, Ujú, digamos, como a él, que le daba una mesada o algo así. No que él se encargaba de lavarle la plata con cosas de él, conciertos, giras, cosas así. Entonces, eso sí me impactó. Después, ¿qué otra cosa? Como lo fácil que es engañar a alguien con el tema de las drogas ujú, que le hicieron a la mamá, o sea, simplemente era una maleta ahí ujú. y pues sí, obviamente la mamá la abrió y vio todo bien, porque donde se lo metieron, pues era un lugar oculto. Pero, digamos, o sea, ¿cómo por eso y por algo estúpido, porque el más es un estúpido, digamos, le hizo eso? Pero, o sea, ¿cuánta gente no le hace eso a otras Ujú. personas por algún Imagínate. odio, por algún resentimiento? Y de la madre tuvo que pagar muchos años y en Estados Unidos en una cárcel por algo que no hizo. O sea, todo el tema de las mulas y de cómo las mandan sin saber. Ujú, claro. Luego, ¿qué otro Sí, tema? que al final es una persona que va a la cárcel injustamente, ¿verdad? Cuando es en esos casos de que no saben, ¿verdad? Porque cuando Sí, saben pues es un riesgo que puede pasar. sí, exacto. ¿Cuál otro? Bueno, y la violencia, porque la verdad es que una parte, cuando el ruco le da un puñetazo al pite y Ujú, lo manda al hospital y todo por la Vanessa. Y entonces, no sé, cómo es tan fácil de ir, meterte en un barrio y llegar y apuñalar a un mae. Entonces, ujú. como que la violencia también fue como, no, como heavy. La verdad se veía en el tema. Después, ¿qué otro? No, yo creo que esos como los más principales, diría Sí, yo. los que más te generan como ese impacto. Ujú. Yo creo que Pero mi... también uno que ha visto tantas novelas, o sea, Ujú. si alguien ha visto El Señor de los Cielos, ya eso es Qué como buena, heavy, sí. entonces ya eso, pues, no, pero Sí, no, ajá, no es tan heavy, pero sí son temas. que a uno le llegan. Yo en mi caso, creo que el hecho de ver cómo una pareja como era Gemma y Charlie, que estaban juntos, y sí, desde jovencillos, porque obviamente Charlie era muy cabeza hueca y por popularidad pues él empezó a andar con Gemma, Gemma era la más bonita, bla, bla. Ujú. Pero Solo por eso. conforme fueron evolucionando, de ahí, Charlie siempre era un perrazo, enfiestado, y Gemma siempre era la que lo guiaba, su manager, lo Ujú. cuidaba, se encargaba de todo. Pero obviamente cuando tenían muchos años de relación, ya llegaron a esa edad madura, que es donde se ve en la novela, o sea, cómo ella como mujer le permitía al mae, o sea, ella sabía que el mae le daba vuelta y ella lo permitía, ¿verdad? Sí. También ver cómo se relacionaban ellos, una relación ya totalmente desgastada, ya estaban juntos solo por estar juntos. Y al Ujú. final también los dos eran como muy vacíos y descuidaban a su hija, ¿verdad? Que a pesar de que la Sí. Vanessa lo tenía todo, por Ujú. decirlo así, Sí tenía plata. la madre era infeliz, porque los papás Sí, no le daban siempre. atención real, no la cuidaban de verdad. Sí, porque al final, digamos, Charlie pasaba en cosas de él y Ujú, Gemma pasaba en cosas de Charlie, porque como el man era un cabeza hueca, entonces ella tenía como que solucionarle sus ujú, problemas. ¿Y quién exacto. pasaba pendiente de Vanessa? Pues Ujú, nadie. exacto. Entonces ese ejemplo como de que tenerlo todo no es sinónimo de felicidad y que no le dieron amor, ¿verdad? Sus papás no estaban con ella realmente, ella siempre se sentía sola y al ser hija única, imagínate aún peor. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa imagen de una típica familia que están juntos y se permiten cosas solo por aparentar y bueno, en este caso, por cuidar su imagen. Después también cuando Gema le da vuelta, también ver todo como el contexto de que la madre se hartó, se avivió, le dio vuelta y el mae se emperró y se enojó y todo, ¿verdad? Cuando el Ujú. mae, ella le Sí, había aguantado todo, o sí, sea, sí. demasiado machista. Pero obviamente eso es parte de la estrategia del personaje, que vos odies a Charlie aún más, Sí, claro. ¿verdad? Pero para mí esas fueron las escenas que más me impactaron.
También el tema de la venganza. Todas las cosas que le hizo Charlie a Jamie fueron muy fuertes, porque por su culpa fue a la cárcel, el mae le robó sus Unas canciones, se hizo canciones. famoso el Famoso muy con... descarado Sí, con las a la canciones de punta de ella. las letras de ella. Y Ujú. nunca la mencionó, o sea, él se las echó encima de que eran de él. Sí. Le quitó al chamaco. Bueno, que eso fue indirecto, porque fue Manín el que hizo toda la vara, pero y también es consecuencia por culpa de él. La intentó matar en la cárcel sin Ujú. piedad. Sí, O le sea, valió. cosas que una carajilla vaya a dar a una cárcel de Estados Unidos, para mí es demasiado heavy, demasiado fuerte. Entonces, Sí. di, por culpa del mae. Y el mae feliz de la En vida, la Puerto fama, Rico, en las exacto, haciendo playas. loco. Entonces, sí, Sí, fue muy no. fuerte. Entonces, para mí la venganza sí fue justificada. Que como lo hablábamos cuando la veíamos, que decíamos, o sea, qué loco que se insiste tanto en reprimir a la mujer. Porque si es un hombre el que se venga, y no está tan mal. Ujú. Porque sigue estando mal, ¿verdad? Pero la venganza no es buena. Pero si es una mujer, ay no, qué loca, qué psicópata, qué friki, qué... Un montón de adjetivos que, de ahí, o sea, Qué metámonos en la obsesiva, vara, como le decía exacto. el Charlie. Estás obsesionada conmigo, que no Ujú. sé qué. O sea, de Ay ahí. no, qué Seguro no. colerón. Eso, la venganza. También como el mismo tema con Ligia, que ella descuidó a Charlie, como que de ahí no hizo su trabajo bien para mí como mamá. Y eso que ella estaba en la chante, digamos, no Exacto, no era que breteaba. breteaba, exacto. Y dejó que Manín pudriera a Charlie. O sea, Charlie ya iba Sí, sí, podridillo, sí. pero cuando, o sea, tuvo que ver un momento en el que Charlie se acercó mucho a Manín, porque cuando empieza la novela ya está joven y él ahí se llevaba bien con Manín. Incluso sale una escena donde está él con Juancho de jóvenes ayudándole a hacer una vuelta de Manín. Ujú. Pero ya estaba joven, entonces creo que como algo en la familia puede podrir a otro miembro es real por su influencia, porque entonces le genera admiración y un montón de Y cosas porque el que... Mike quiere el dinero fácil, porque así Ajá, era Charlie. O sea, exacto. quería el dinero fácil, sin esforzarse. Ujú. Y de ahí, o sea, la verdad no recuerdo si explican si el papá de Charlie también andaba en esos pasos, pero de al final lo mataron. Bueno, lo Ujú. mató Manning, Eso es pero lo más impactante, que lo mató su propio hermano por envidia, porque de la él vieja quería tener su pedora. mujer, Alicia, qué brutal. Eso sí estuvo demasiado heavy. Pero esos fueron como los mensajes que a mí más me tocaron. También habla de mensajes como de encontrar trabajo. De hecho, lo que le pasa como al papá de Irma, que por la edad luego le cuesta Ah, encontrar ajá, trabajo. Es un sí. tema interesante que toca la novela por ahí. Y pues nada, Solo que los temas hablando de esos buenos. temas, hay unos como que siento que son un poco fantasiosos, Ajá, ¿como pero muy cuáles? poquito. Es, por ejemplo, ese del papá de Irma, Ujú, que el ma es alcohólico y no sé qué, y luego pa deja la vara. ujú. Y Sí, el muy ma nunca rápido. se metió como Alcohólicos Anónimos. Y la verdad es que eso es una enfermedad, no es que vos Ujú. dejas y ya. Eso. Igual, Vanessa, o sea, se drogaba, la metieron ahí, se salió y luego Por arte eh, de magia por dejó. Ujú, abstinencia sola ella dejó de drogarse. ujú. eh, Cierto. y ya, y yo, mm, no sé, muy, muy jetón, digamos, Sí, pero pero seguro era como para darle la velocidad a la novela, digamos. Porque ya si van a acabar los capítulos, tienen que curarse esta niña para que salga ya curada. sí. Porque sí, entonces ahí creo que como que fallaron al no haber hecho como el proceso completo, digamos. O más lento que se notara de la recuperación, porque ahí están O que las se drogas. mencionara, digamos, ¿y tu papá qué se hizo? No, mira, tengo días no verlo porque se fue a meter a un centro de Ajá, rehabilitación. Y ajá, ya, algo así. no es Ujú, necesario gastar en la cena ni ujú, nada, pero dar a entender como más real, digamos. ujú. Que se estaba recuperando, exacto. Y bueno, eso con el tema de los temas que puedes encontrar en la Reina del Flow. Ahora, sobre la música, ¿qué te parecieron las canciones? El tema de nuevas artistas, de cómo, claro, Colombia es la cuna de muchos reggaetoneros
De ahorita. De ¿Quiénes? ahorita. Maluma, Maluma, Ryan J Castro, Balvin, Bless, Fate, Karol Karol G. G, de Shakira, hablando de Colombia en Ajá, general. ajá. Sí, artistas que La han marcado. Ella Tower, el Ujú, de la cancioncilla esa, ujú. ¿qué pasó? Esa también es colombiana. Sebastián Yatra es colombiano. ¿Quién Es más? cierto. Di, O sea, hay ya esos son varios. como los más tops y los que obviamente se nos vienen a la mente. Sí, o Juanes, o esta gente Ajá. Vacilos, Fonseca. Ujú. Sí, es cierto. Entonces, sí, al final, ahí hicimos como un mix, pero, o sea, Mm, grandes Y íconos de Manuel reggaetón. Turizo, que es Ah, el que hace la canción, como ajá. con Nicky Jam la escribieron, me parece. Exacto. ¿Ves? Imagínate, desde eso, desde, ¿qué te pareció la canción intro de la novela? O Buena, sea, buena. o sea, Se sí. nota que se invirtieron bien en la producción Ajá, musical, digamos. Y por eso exacto. siento que es como muy top. O sea, no es Tan paquete. tan paquetona, Ujú. realmente. Y sí, porque tener a Manuel Turizo e incluso hacer mención de los artistas que salen en la novela como Faith, Y Karol Karol G. G. No me acuerdo si hay otro, creo que sí, había otro. Sale. Uy, salió la Patti Cantú. Ah, ¿verdad que Patti sí? Cantú. Ajá, es cierto. Sale un En un episodio con el episodio. Sky. Ajá. Entonces, imagínate, o sea, ya desde ahí artistas, porque querían que la novela no solo fuera una novela con drama y todo, sino que tuviera una adaptación relacionada al género colombiano del reggaetón, porque en realidad todos ellos hacían reggaetón, incluso Axel, lo que hacía era trap, entonces se escuchaban piecillas entre reggaetón y trap. Ujú, Y bueno, con solo la primera, la canción de la intro, demasiado buena la letra. ujú. Y yo te voy a decir algo a nivel personal. Yo cuando vi esa novela me trastorné de una manera con esas canciones. Porque, o sea, siento que el ritmo de todas las canciones que salen ahí, todas las de Jamie, todas las de El Pescoy, todas las de Chris Vega, todas las de Irma, todas tienen un reggaetón, un sonido muy bueno, o sea, Ujú, buenísimo, de que es reggaetón del que me gusta, alegre y movido. Y me encantó aún más que las letras tenían sentido, o sea, ujú, eran más sanas, digamos, no era reggaetón vulgar, o sea, era reggaetón para decir tu verdad, ujú. como reflejo, que hablaba de que te creí y que me traicionaste, me engañaste. Y muchas otras canciones que, por ejemplo, recuerdo que había una que tiene Eric con Jamie, como que vamos a conocernos y no sé qué, y hacer una relación, porque ya se descubrieron que era la mamá y el hijo, y era reggaetón. Después otra que hablaba como que afuera la tristeza y no sé qué, qué flow. Entonces, Ajá, digamos, ese es del son Pescoy. letras buenas y Ujú. bonitas, digamos, que te inspiran, que hay algunas que te hacen sacar como la ira, como reflejo esa. Pero a mí me encantó toda la adaptación musical. Ya después, digamos, de la intro de la novela, que ese siempre, ¿verdad? Todos los episodios. Pero ya conforme iban avanzando los episodios, habían canciones nuevas y diferentes. A mí Ujú. me gustaron un montón. Sí, a mí también me gustaron todas, la verdad es que sí son un montón, pero digamos, siento que, o sea, como que la música súper bien, ¿verdad? Un reggaetón bueno, no hubo alguna que yo dijera, no, mira, esta no me cuadró como en cuanto al sonido. Y la letra, pues siento que está súper bien porque va muy relacionada a el tema de la novela. Se habla de venganza, se habla de resurgir, se habla de la familia, lo importante que es la familia, se habla de... Hay una que se llama Lado Oscuro, que es cuando se habla como de la venganza y todo esto. Ujú, Las del Pescoy, que son más como de Wililla, ujú. como todo Contando la historia, feliz y ajá. así. Entonces siento que está muy bien y que yo, o sea, he notado eso con los doramas, con los K-dramas, que ellos invierten en canciones,
que hablan de la novela. Sí, que uno no habla coreano, sí, súper. Pero uno cuando ve la traducción de la letra, ve que habla de cosas de la novela. O sea, no ponen una pieza ahí que esté sonando porque vos no lo vas a conectar. Entonces, al tener una canción única de tu novela, cuando vos la escuches vas a pensar en la novela, no vas a pensar en nada más. Entonces, siento que eso es una buena apuesta que la gente debería hacer en las series o en las novelas, invertir como en la música. Y en esa novela, pues sí, brutal, Sí, la porque era verdad. parte del centro de la novela. Ujú. Como te dije, no Pero hay gente que solo... podría decir, no le Ujú, demos tanta importancia a ujú, eso, o exacto. dejemos unas buenas que sean Ujú, solo las de Jamie, solo las ujú. de Charlie, y las otras, sí, no, ahí cualquiera, Sí, la exacto. que sea. Y todas tienen una buena producción, unos buenos cantantes, que de paso es otro tema en que en la segunda temporada cambiaron a los cantantes, que no Ujú, son los mismos por temas ujú, de créditos y etc., cosas ahí como ujú. administrativas. Pero Pero sí, la música es sí. algo brutal. Yo me las aprendí todas, te confieso. Cuando salió busqué una playlist en YouTube y me las aprendí toditas, la verdad, demasiado buenas. Y más ahora que la volvimos a ver y bueno, brutal nuevamente. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas te parecieron interesantes de la primer temporada? De la primera La temporada, pues, ropa, ¿qué te pareció la ropa? bueno, bueno, la de Charlie siento que está bien, Ujú, se porque es marcaba mucho como, con su estilo, o sea, ajá, lo ponían un estilo de reggaetonero bastante bien, digamos, ajá, realista. ajá. Tal vez el de Jamie siento como que unas veces muy pelada, digamos, y no es que esté mal que ande pelada, Ujú, pero no sé, o sea, siento que no iba como con ella, ujú. digamos, con la Sí, porque personal. con tal de ponerla como sexy se veía muy exagerado. Porque Ajá, para mí eran outfits como de noche y tal vez la mamá ajá, iba a bretear a la oficina. ajá, Entonces, exacto. no ¿Cuál sé. otra? Déjame pensar. Bueno, Juancho, bastante normal, bastante Ujú. común, sencillo, simple. Oye, hablando de, ahora que hablas de Juancho, también qué bonito a nivel de como mensaje, como la historia de Juancho. Fue una de las que me conmovió Ujú, bastante, cierto. porque de joven Pobre él Juancho. cuidaba a sus hermanitos y su mamá se había ido, los había abandonado y sus hermanitos eran unos niños. Ujú, Y la escena del zapato de la chiquita que ya no le quedaba y que él se lo, o sea, esa escena es brutal y claramente se ve como de el mae quería mucho a sus hermanos y los quería proteger, porque de ahí, para hermanos, tipos de hermanos hay, en fin, ¿verdad? Porque de repente sí, el mae huía de su realidad y se iba para otro lado y descuidaba a esos pobres chiquitos y quién sabe qué les habría pasado. Pero por el contrario, sí, el también. mae y trataba de llevarles comida, de cuidarlos y todo el tema. Y ese contexto se llega a ver ya en la escena donde se desenvuelve la novela, que es donde ya él está grande, adulto, y ya obviamente los hermanitos también están grandes y viven con él, Ajá, digamos. Entonces, tal vez ese núcleo familiar diferente, distinto, donde Juancho tuvo que ser como el papá de ellos, ajá. y que se nota que ellos lo ven como un papá, a pesar de que son grandes, se nota bastante como Ujú. en, ¿cómo sería? Como en todo el actuar, en Sí, toda la en cómo se actuación. comportan, digamos, con Exacto. él. Eso fue uno de los temas bonitos de la novela. También poder ver eso, que el maestro lo sacó adelante, todos estudiaron, pudieron ir a la universidad, tener un futuro mejor, y que con esfuerzo y con dedicación, ¿verdad? También. Y otro tema que sale como de Juancho es que él breteaba en otra cosa y al final, como con la llegada de Jamie, el mae pudo como cumplir sus sueños de ser, tener una... Productor. Ajá, eso, exactamente. Entonces también es bonito que al final el mae pudo, pues, cumplir su sueño, digamos. Sí, sí, estuvo bastante brutal esa historia de Juancho. Porque al final de todo, el mae cuidaba a los hermanos y todo, pero no dejaba de hacer las cosas que a él le gustan. Porque él, no sé, los dejaba cuidando con alguien y el mae sí iba a hacer las cosas
que él quería, digamos, relacionadas con la música. Ujú. Y que ya después, cuando crecieron y todo, que el mae se peleó con Kata y los echó y todo, em, como él después regresa otra vez con ellos cuando se separa de Kata Ujú. y ellos no tienen problema, digamos, o sea, están ok, súper. Entonces siento que eso es como, di como bonito, ¿verdad? Porque obviamente el man no tiene a nadie más, ni ellos tampoco. Decime 2 escenas icónicas que vos decís, uy, cómo me la disfruté. Bueno, la primera Ujú. sería cuando cuando Tammy Andrade le dice a Charlie que ella es Jamie. Esa es muy buena. Luego, la otra sería cuando la Vanessa se da cuenta de que su tata no es lo que ella creía, digamos. O Ujú. sea, como decir, llegar a ese momento donde ya la Maya abrió los ojos. Cómo costó. Ajá, entonces siento que obviamente hubieron muchos más, pero son Ujú. como los que se Pero me de las vienen. más, Sí, ajá. ¿y los tuyos? Yo creo que la escena donde Charlie, donde matan a Gemma, Ajá. esa sección de escenas donde entra Lucio, hace lo que hace, luego entra Charlie, para mí o sea, me impactaron mucho porque al final yo sé que el Mae no mandó la orden de matarla, sino que era como pegarle un susto. Pero el hecho de que, sí, el Mae como que llorando, pero no sé, Sí, como que sentí sin esa real, frialdad. sin Y era real. la Mae que toda la vida hizo todo por él, o Sí. sea, y sin remordimiento, no sé, o sea, muy falso y que el Mae lloró y que todo, pero yo dije, wow, o sea, esa escena no lo vi venir. La primera vez que lo vi, yo no lo veía venir, no pensé que iban a matar a ese personaje, o sea, jamás me lo imaginé. Entonces eso fue como, me impactó porque casi nunca pasa que un personaje como ella, que es importante, lo matan. Digamos, Ujú. matan a otros, pero lo importante no. Y obviamente la escena donde le dice, no me reconoce, no me reconoce, y yo soy Jamie Montoya. O sea, toda esa escena donde ella está en el hospital Ajá, sí. y el mae, bueno, es que usted no se ha dado cuenta de que yo llegué, le ha empezado a ir mal en todo. Ay, no, demasiado. O sea, esa es la escena esperada, que uno se desea que ya el mae se dé cuenta. Esas fueron mis 2 escenas que yo sentí así como, uff, brutal. Brutal, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a cerrar comentando algo que nos ha inquietado, que nos ha disgustado terriblemente de toda esta saga, que creo que se pudo haber cortado, creo que más O sea, necesario tuvo un buen una final temporada, la la primera primera nada más, temporada. exacto. Un buen final. Total, o sea, un final que era para cierre, Ajá. pero ¿qué pasó? De ahí. Querían más Quisieron, plata. querían hacer más cosas, digamos, como, o sea, como seguro ya o sea, la novela tuvo tanto boom que la gente quería más, ¿verdad? Es como el juego Entonces, de calamar. Yo te digo, si el juego de calamar llegara a 4, 5 temporadas, pues no crees que la gente se va a aburrir, claro, porque el tema es el mismo. ¿Me ujú, entiendes? Hay un tema, sí, se le puede sacar provecho hasta 1 y 2 más. ujú. Porque ya después es más de lo mismo. La gente no va a querer. Sí, con diferentes personajes, con diferentes juegos, pero es lo mismo. Entonces deja de ser entretenido. Entonces, hay a veces como series que tienen su central tema que ya llega un punto donde ya no se le puede dar más vuelta, a menos que te inventes historias como esto que hicieron, que fue prácticamente eso, inventarse otro metaverso solo para hacer más episodios. Sí, porque, digamos, en la segunda temporada tiene que ver como de que Charlie está en la cárcel, que el mae sale, y entonces decide vengarse y hacerle lo mismo a Jamie, enamorarla, y luego vengarse de ella. Incluso creo que Manin está vivo en la segunda temporada. No. Sí, sí sale como sin cejas y todo horripilante. Ujú. Y llama, digamos, me parece que en el primer episodio Charlie sale de la cárcel, el mae lo manda a llamar. Y Mm. el mae se da cuenta que está
pues vivo. Pero digamos, hay muchas cosas que yo digo, mae, o sea, el mae no quería a Manín porque le mató al papá. Y ahora en la segunda temporada, ay sí, mi compa y no sé qué. Sí, o sea, porque es que eso es lo que pasó. Entonces, cosas que quedaron de la primera temporada no concuerdan con la segunda, no hacen match. Como eso, yo al final, si vos ves en los últimos capítulos donde Charlie habla de Manning, el mae está decepcionado y esa rata y el mae actúa como que ya lo odia, digamos. Ya lo tenía harto porque el mae ya no quería más seguir en sus negocios y el mae lo presionaba y lo presionaba, entonces el mae siempre tenía que acceder como por presión de él, entonces el mae como que también le obstinaba. Entonces, o sea, ¿cómo que en la segunda temporada el mae va a estar así como si nada? No, o sea, no coincide como quedó en la primera parte. Al y, igual de todo eso que pasa, ¿verdad? y sí, ese tema de la De que Jamie, no, y venganza de que Jamie luego, de que quedan juntos, con ajá, solo eso. Entonces, y que deja a Juancho y que y que nunca lo transforman el quiso personaje y que de Juancho se Juancho pone insoportable y que se pone como celoso, que agresivo. se pone como violento y O todo. sea, todo para arruinar el personaje, para hacer que lo odies, o sea, para que ya no te caiga bien, porque Juancho en el primer personaje es un galanazo de hombre, digamos, siempre apoyando a Incluso Jamie, el o mae en sea, la primer, sí, como dices totalmente, en la primera temporada el mae casi nunca la acosaba. O sea, realmente cuando ella lo llamaba, ok, entonces ya, sí, contame qué pasó, pero el mae pasaba ocupado, o sea, el mae tiene una vida. Y ahora, en la segunda temporada, el mae seguro no hace nada y se desvive por la mae y todo, o sea, nada que ver, porque realmente en la primera temporada ella, sí, tal vez no diría que la mae era la más enamorada de Juancho, porque no, pero sí se nota que lo quería como un amor, digamos, más maduro ujú, y que es alguien que exacto. vale la pena, que quiere y todo. Pero, o sea, entendería que Y se te digo, separan por algo, pero no por Charlie, mae. Y te digo algo, es muy interesante como en la temporada uno el romance entre Charlie y Jamie es que ella se enamora de alguien que nunca la quiso, que la engañó y la usó. Entonces, ella fue como a la que ilusionaron. Su primer amor fue falso, fue una ilusión. Ujú. Juancho, supuestamente, aunque no se le notaba tanto, que estaba enamorado de Jamie ahí, supuestamente. Pero entonces yo siento que cuando ellos se reencuentran en la primera temporada, surge eso, porque ya están más adultos y se gustan. Tal vez Juancho, que siempre está enamorado, pero ella empieza a despertar sentimientos por Juancho, por todo eso, por la conexión, por el apoyo, porque ella se sentía sola y tal vez conectó con él y se enamoró del mae. Entonces, así quedó la primera temporada. En la segunda temporada, con tal de forzar los personajes, entonces sí que el primer amor quede junto, pero es que ella nunca fue el primer amor de Charlie. Ujú. Nunca lo fue, o sea, no tiene sentido No fue ni hacerlo Gema, no fantasioso. fue ni Gema que le dio una No chamaca fue ni y Gema. ahora en la tercera temporada tiene una chamaca que se llama Alma. O sea, imagínate, o sea, Y ya en Jamie la tercera quiso temporada, parirle ¿qué? un hijo al mae que la mandó a la cárcel. Ay, no, o sea, no. Y que se burlaba de ella y que le decía, estás obsesionada, estás loca, o sea, what the fuck. Es que esas son las cosas que yo digo que no coinciden, porque entonces tuvieron que haber hecho la primera temporada de una manera distinta. Porque para mí es demasiado chocante ver un Charlie bueno, cae bien, dócil, No, queriendo si hay conectar unos con videos Eric, si donde... fue un maldito hasta el final con Eric. Sí, Eso no se sí, sí. despierta de la noche a la mañana. ¿No? Y digamos, todavía entendería en la segunda temporada donde hay como una escena que, no sé, como que hay un incendio ahí, no sé qué es, y Charlie se mete a salvar a Eric. Ok, digamos, puede ser que tenga un poco de remordimiento, algo por él. O sea, por él, por Eric le creo la mínima de sentimiento, pero por Jamie, hasta que se ve súper falso y todo. Y en los videos, hasta que vacilan de que el mal le robó las canciones y jajaja, y no sé qué. O sea, imagínate llegar a vacilar. No, No, no. es que no. Es lo que yo te digo, no concuerda, no es igual. Ver el nivel de rencor que te transmitió Jamie para luego verla enamorada.
dócil. Ay, o sea, no tiene sentido, es que no, o sea, No. Y hace como un día, o no sé si fue hoy, vi un clip ujú. donde la mae le decía, ay, escribí una canción, en serio, enséñamela, no sé qué. O sea, y se llama Destino. Sí. Ay, Ay, mae, no, sí, tienen sí, que sí, sí, así o sea, como... O sea, imagínate. siento que como decíamos, primero ellos no tienen química. O sea, Ajá, para mí ujú. no... Mae, y no sé, se veía como fake, Ajá, digamos, falso, exacto, exacto. como... Y Como no sé, forzado. sí, ajá, y digamos, yo todavía entendería que el mae no se cambió por Vanessa, mae, porque ni por Exacto. Vanessa, que fue Ujú. sangre, su sangre con la mae con Su la que princesa. por la que él sí hacía lo que fuera, no cambió y ahora va a cambiar por Jamie y por Eric. Gente que no quería, que no Exacto. apreciaba y todo. Que Entonces, los detestaba porque a Eric le decía recogido y todo con tal de hacerlo sentir mal porque era adoptado, digamos. O sea, qué sí, maldito. sí, O sea, sí, ese mae ni a él mismo se quería, no podía querer a nadie. exacto. Entonces fue un giro muy brutal. Siento que el cambio de la uno a la 2 fue un giro muy abrupto. Yo no sé si las canciones de las dos pegaron, como dijiste vos, el problema de haber cambiado las voces. Claramente los de la uno no son la voz original de cada actor, actriz. Son voces secundarias de personas que sí cantan. Sí. Pero en la segunda temporada y al parecer cambiaron todo. Entonces, no sé. Y yo siento que, no sé, habría que investigar un poco más en cuanto al rating y todo de Netflix. ¿Cuál pegó más? Si la uno, la 2, cómo va la 3. No, la 3 Pero, no se ha estrenado. no. Se estrena en junio de este año. Sí, Pero ya como han para salido saber. cosas, digamos, Clips, ajá. clips. Pero el tema es que sí, o sea, se volaron. A mí personalmente no me gustó ni Solo la quedó, segunda. o sea, terminó Ujú. en la primera temporada. Y es que es eso, o sea, realmente tiene un buen ¿Qué más le final. extendés? O Todos, sea, felices, Charlie en la cárcel, porque tiene que ser, porque mató a una vieja, mató a la Gema, mató al mató, mae, el mae exacto. de seguridad. Entonces, o sea, ¿Qué? es algo que le Exacto. toca, ni modo, saldrá, ya verá qué hacer. Ya eso no es problema de Jamie. O sea, como que en la segunda temporada la Mae pasa pendiente cuándo va a salir el Mae, que no sé qué, no sé cuánto. No. O sea, tampoco. Sí, sí, Siento ese yo es el problema. que muy de relleno. Y de ahí al final, pues de ahí, así son, no sé, los negocios, los medios de comunicación, de entretenimiento. Cuando tienen algo que saca mucha plata, entonces quieren. Y eso pasa mucho con otras series, Grey's Anatomy, Diarios de Claro. Vampiros, ¿cuáles otras? Em, es que no sé, digamos, por ejemplo, tipo Doctor House, que son temas que no giran en él, sino en casos, pues eso vos lo puedes Ajá. extender, Como no hay mentes problema. criminales, tal vez. Ajá, sí, como mentes criminales, o sea, porque el enfoque no es la vida de los personajes, sino el enfoque es la trama, digamos, de asesinatos, de emergencias, entonces, no hay tanto problema, pero cuando te metes tanto en los personajes, que es lo que yo he escuchado, por ejemplo, en Grey's Anatomy, Ujú. que al inicio es como un poco de los dos y después se va personaje, personaje, personaje y luego ya la serie prácticamente trata de los personajes y ya no de la cirugía, Ajá. ni... Sí, Entonces, se perdió el tema central de. ajá, entonces, y eso hace, cuando algo tiene mucho éxito, lo quieren seguir, lo quieren seguir, lo Exacto. quieren seguir. O sea, yo no me imagino qué putas puede haber en la tercera temporada de Reina del Flow. Ujú. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? más? O Ajá. sea, ¿Qué que más va a sale el pasar? hermano de Luz y no sé qué. O sea, sí, digamos, uno puede sacar cosas, pero ya con la primera, ya Ya. como que no Ujú. conecta, o sea, es como seguir estirando, no sé, la liga y al final siento que la gente tal vez lo termina viendo porque vacilón o para ver algo diferente, Pero pero que ya causa el no mismo como, efecto que no, la uno, no, exacto, exacto, no. difícilmente.
Para O nada. sea, difícilmente. Y qué bueno que tocas ese tema porque es real. ¿Cuántos nos hemos decepcionado con una segunda parte de una peli, con una tercera parte, con Innecesario. temporadas extensas en series? Que uno dice eso, o sea, ya, o sea, ¿qué más? Y uno las ve porque de ahí tal vez te gustó la uno, te enganchaste. Y de ahí, ya que la empezó a ver, la termina viendo. Yo, sinceramente, inicié la 2 primer capítulo, y no, no me gustó. Sí, no, yo solo vi el 1 y para nada. Ujú. Nada que ver, o sea, era como, otra vez lo mismo, digamos, o sea, Exacto, exacto. y después darse cuenta que terminan juntos y que, Más cólera me da a mí. A mí me da cólera, porque entonces, ¿con qué personaje me encariñé yo en la primera temporada? Con la fuerza, con las ganas de venganza de Jamie, y que logró su objetivo, que al final el mae pagara, porque no pagó por todo, pagó por lo último que hizo, que sí se le puede incriminar, ajá, pero el mae se cayó donde estaba, dejó de engañar a la gente. Está súper bien, se logró eso. Ay, el perdón, y que regresan, y que creo que, o sea, innecesario. que eso en otra historia, mi Ajá. amor, en otra, en esta aquí, no, Exacto. porque eso no era el tema, o sea, si hubiera sido el tema, el perdón y todo, pues di la mano, no lo hubiera metido a la cárcel. Ay, qué bueno que te vaya bien, Sí, lo Charlie, hubiera te perdonado perdono. media novela y se quedan juntos y felices y criando a los chiquitos y todo. Y ya. Sí, Pero no, pero no. ellos decidieron hacerla muy fuerte, muy pesada. Y luego en la segunda, amor y paz. Y más que no calza. Sinceramente. Ustedes díganos en los comentarios. ¿Les gustó la 2? ¿Están esperando la 3? Cuéntenos si ya vieron La Reina del Flow. Si no, vayan a verla. Vean la primera temporada y ven la segunda, y porfa, luego nos cuentan qué les parece. También hemos visto mucho movimiento en redes sociales, que hay mucha gente que sí le gustó. Sí, O sea, pero que sí. es, Y que hay gente que dice que en realidad la segunda temporada se hizo por presión de la gente que quería ver a esos dos personajes juntos. O sea, imagínate. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo? O como pasó justo en los diarios de los vampiros. Todo el mundo quería forzar a Stefan con Caroline. sí, yo era una de esas, pero nunca hice ningún comentario. Y es que se hace el shipeo, creo que es que Ajá, se sí, llama, sí, ¿verdad? sí, Cuando vos shippeo. ves dos personajes que no tienen, pero que tuvieron algún contacto o algo Ajá, así, sí, ¿verdad? mínimo, mínimo. Y ya Agarra el fuerza. fan de la vara Y dele, presiona. Es que presiona, también, exacto. tal vez antes, cuando no había tantas Ujú. redes, y no, vos, y quién sabe en qué momento iba a llegar tu opinión a los creadores de algo. Ujú. Pero ahora que están Tienen las redes influencia, sociales, ahora sí. tienen más influencia de decir, hey, queremos ver a Charlie y a Jamie juntos. Tal vez no nos gusta Juancho porque no es tan guapo. Porque, o sea, igual, como yo he visto en los comentarios, o sea, si Juancho, o sea, si Carlos Torres hubiera hecho el personaje de Juancho, Todo el mundo entonces hubiera nadie estado pediría, feliz. nadie Ujú. pediría que Charlie esté con Jamie. Ujú. Todo el mundo quería satisfecho. Lo puedo apostar en esta sociedad tan tóxica que solo les Solo la importa belleza. una cara bonita. Si el Ujú. más es un cerote, no importa. Exacto. Genial. Toda la razón. Por eso es que se deja llevar la sociedad por puramente la belleza física y la enfermedad de querer ver a un mae malandroso, malón, digamos, con la principal. Y es que, digamos, Y es que no calzan. y es porque, que el tema central no era el amor en la novela, como en las otras novelas. Que Exacto. la Que el buena amor tiene que sobrevive, ajá, y que que- luche contra todas las adversidades. Que el mae se acuesta con la mala, o que lo emborrachó y que no sé qué. Que en algún Querían- momento el mae intentó algo con la mala para darle celos a la buena. Todas esas mamadas, dirían por ahí, que son parte de una novela, de la construcción del relato de la novela, son normales en una de amor, en que al final la relación terminan juntos. Pero esta Crean- novela nunca fue de amor, fue de todo lo contrario. De engaños, de mentiras y de venganza y justicia, que es lo que se busca, Sí. que es el desenlace. Porque en realidad el tema de Juancho y Jamie ni siquiera fue así como Ajá, tan... no fue en el centro, nunca, ni siquiera. Ni siquiera la parte amorosa de ella fue el centro, sino era Sí, no. la venganza. Fue como a lo último. un Pero poquitillo. resulta que en la segunda temporada sí. Querían hacer como la mentira. Ay,
amor, odio. Ujú. Luego todo está bien, Demetrio y etc. Pero en la mentira era central el amor, porque ellos, digamos, las novelas nace porque se van a casar. Me explico, todo se va bajo un contexto de noviazgo. Tiene un buen inicio, Ujú. tiene un buen contexto. Que bueno, eso Ahí. sería otro podcast que habláramos de la mentira. Y si no la han visto, una novela viejísima, búsquenla, La Mentira, con Kate del Castillo y... Eric, ¿Cómo se llama el mae? no, Iker. Guy, Ajá, bueno. Iker, Guy Ecker, Ajá. Guy Ecker. Ah, bueno, Ajá. eso es... Eso estuvo Vayan, heavy. búsquenla. Vivo está en YouTube. No sé dónde podría ViX. estar. ¿Dónde más? En ViX. Deberíamos verla Sí, otra vez. la Qué dejamos a brutal. medias. No, vean, es demasiado buena esa novela. Y es que las novelas de antes sí eran buenas porque es que eso es lo que pasa. Y fue lo que me gustó en esta novela nueva, digamos, de estas generaciones, que el personaje te transmite, te conecta. No es una novela plana que vos la ves, sí, porque te entretiene, te gusta, pero que el personaje te conecta y te hace meterte la vara, cuesta mucho, porque depende mucho de la personalidad de la actriz y cómo se desenvuelve en la actuación con ese Ajá. personaje, ¿verdad? Entonces, no, de verdad que sí, demasiadas recomendaciones. Vayan a ver La Reina del Flow en Netflix y La Mentira. Y En ViX. pues, o sea, Sí, súper. estuvo muy, muy Muy brutal, la buenas verdad. recomendaciones. Ustedes vayan, véanlas y cuando tengan chance nos comentan. Y pues nada, ¿verdad? O sea, nosotros muy felices y contentas de contarles y compartirles nuestra perspectiva de estos giros de La Reina del Flow, de lo que representó para nosotras. Y para que ustedes invitarlos a que vayan a verla, por lo menos el primer capitulillo, tírenselo a ver si les conecta o no. Sí, a ver si los engancha. Porque hay buenas producciones que valen la pena mucho verlas, que también... Incluso hablando de producciones, Bolívar. Ajá. Uy, Bolívar, qué buena. Es una buena serie que Como es como... Es educativa. una novela, pero exacto, como tipo documental. Porque es una novela adaptada al personaje de Simón Bolívar, toda su vida, desde su infancia, cómo fue su infancia, su adolescencia y todo lo que el conquistador, porque fue el conquistador de Suramérica o Centroamérica, no sé, ahorita les fallo Centroamérica con no la, creo, pero ajá. con la historia, pero véanla, también está muy buena. Sí, o sea, hay buenas producciones, pero no todo, ¿verdad? Y normalmente, como ya lo hemos mencionado en otro podcast, el de las telenovelas, por si no lo han visto, para que vayan y lo vean, las novelas colombianas son muy buenas, Mae Pedro el Escamoso, Los Betty la actores, Fea, o sea, son muy Sin buenas. senos no hay paraíso. Sí, sí. Y hay muchas que a la gente también les gustaba, La hija del mariachi, todas esas. Ajá, O eso sea, no la he visto. son muchas buenas. Y lo importante es que ahora hay buenas adaptaciones, así como hay malas, hay buenas. Entonces, desen la oportunidad también de chequear y ver qué se pueden encontrar por ahí. Y pues nada, eso fue todo de Ruleteando Podcast. Gracias por escucharnos. Déjennos sus pulgar arriba y sigan atentos a los demás episodios que se vienen. Estamos bastante activas. Síganos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Ruleteando Podcast. En YouTube, por favor, Igual. Suscríbanse. Sí. Y en TikTok Spotify también. Sí, también. Aparecemos como Ruleteando Podcast y en Spotify también nos pueden encontrar. Sí. Entonces Y hay también, para todos los gustos. Si quieren como algún tema en específico, también nos lo pueden dejar en los comentarios. Uy, claro. Y de una lo traemos aquí porque esta mesa redonda de las hermanas Moreno viene con mucha intensidad en este 2024. Y pues nada, muchas gracias por 2025. escucharnos. Ay, María Santísima. Ay, yo vivo en el metaverso, no crean. Bueno, 2025, excelente. Y pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Ruleteando Podcast. Nos vemos en otro episodio. Bye.